Génesis 29, 1, 30. Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban tendidos 3 rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?» «Somos de Harán», respondieron. Él añadió: «¿Conocen a Labán, hijo de Nahor?» «Sí», dijeron ellos. Él volvió a preguntarles: «¿Se encuentra bien?» «Muy bien», le respondieron. «Precisamente ahí viene su hija Raquel con el rebaño». Entonces él les dijo: «Aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar?» «No podemos hacerlo», dijeron ellos, «hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales». Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de su tío. Después besó a Raquel y lloró de emoción. Entonces le contó que él era pariente de Labán, por ser hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo: «Realmente tú eres de mi misma sangre». Después que Jacob pasó un mes entero en compañía de Labán, éste le dijo: «¿Acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario». Ahora bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta y era muy hermosa. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: «Te serviré durante 7 años si me das por esposa a Raquel, tu hija menor». «Mejor es dártela a ti que a un extraño», asintió Labán. «Quédate conmigo». Y Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días por el gran amor que le tenía. Después Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa para que pueda unirme con ella, porque el plazo ya se ha cumplido». Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta. Pero al anochecer tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob, y Jacob se unió a ella. Además Labán destinó a su esclava Silpá para que fuera sirvienta de su hija Lía. A la mañana siguiente Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste?» Pero Labán le respondió: «En nuestro país no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial y después te daré también a Raquel como pago por los servicios que me prestarás durante otros 7 años». Jacob estuvo de acuerdo, esperó que concluyera esa semana y después Labán le dio como esposa a su hija Raquel. Además, Labán destinó a su esclava Bilhá para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Jacob se unió a ella y la amó más que a Lía, y estuvo al servicio de Labán 7 años más. En este relato se presentan 2 escenas. La primera es la llegada de Jacob a la casa de Labán y el reconocimiento de Jacob por parte de su pariente. Esto es lo que corresponde a los versículos del 1 al 14. La segunda relata los casamientos de Jacob con Lía, en primer lugar, y luego con Raquel, que es lo que corresponde a los versículos 15 al 30. La primera de estas 2 se atribuye al yavista. El estilo y el vocabulario nos recuerdan al relato paralelo del capítulo 24. ¿Se acuerdan cuando el servidor de Abraham va a buscar también a la misma casa esposa para Isaac? Y ahí aparecerá Rebeca y volverá con Rebeca.
La atribución de la segunda, de la segunda parte, es a la tradición eloísta. Es mucho menos segura esta atribución. Fíjense que la afirmación que hay en el versículo 16 parece suponer un relato que no se hubiera referido previamente a Raquel, que de hecho en los versículos anteriores se habla de ella. Evidentemente acá hay un cambio, esto sin ningún lugar a dudas. Es casi seguro que las dos tradiciones conservaban la noticia de los matrimonios. La presencia del conocimiento de esto en la tradición eloísta que vamos a encontrar acá en el capítulo 29 y más adelante en el capítulo 31, evidentemente exigen que haya habido un relato eloísta de los matrimonios. Todas razones para pensar que esto pertenece a la tradición eloísta. El redactor final, evidentemente, seleccionó de cada uno aquellas partes que mejor se ajustaban al propósito que tenía. Aunque no se alude a Dios en todo el relato, el contexto sirve de teología. Esto que venimos repitiendo frecuentemente, ¿eh? Dios se vale de los acontecimientos ordinarios para cumplir su voluntad. Los matrimonios de Jacob, bastante naturales en sí mismos, serán ni más ni menos que la condición necesaria para el cumplimiento de las promesas divinas. Empecemos como hacemos siempre a señalar algunas indicaciones sobre algunos versículos especialmente. Versículo 1. Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. A ver, esta expresión, el país de los orientales, es una alusión general a las tribus nómadas que vivían al este de Canaán. La misma expresión había aparecido en el capítulo 25. Es una designación no corriente en el yavista. Por eso algunos atribuyen al menos este versículo tal vez a la tradición eloísta. Continúo, versículos 2 y 3. Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban tendidos 3 rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar sobre la boca del pozo. Los pozos solían ser lugares de reunión entre los grupos seminómadas. Esto es absolutamente normal. Y estos versículos indican que el pozo era utilizado por grupos distintos y que además se observaban ciertas formalidades en su uso. Había como algunas pautas que todos respetaban. Versículos 4 al 6. Jacob dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. Él añadió: ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Sí, dijeron ellos. Él volvió a preguntarles: ¿se encuentra bien? Muy bien, le respondieron. Precisamente ahí viene su hija Raquel con el rebaño. El término hermanos, ahai, se emplea en un sentido amplio para designar a los parientes o incluso a los amigos. Este es el uso que aparece frecuentemente en la Biblia. Raquel, el nombre viene de Rahel, cordera, es presentada aquí como la hija de Labán y nieta de Nahor. Acuérdense de todo lo que habíamos dicho de la familia y de las dos versiones que había tanto de la tradición yavista como de la tradición sacerdotal cuando analizábamos el capítulo 24, ¿no? Traigan eso. Acá está presentada de esta manera, que es como en el relato yavista también estaba presentada la familia de Labán. Versículo 7-8. Entonces él les dijo: aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar? No podemos hacerlo, dijeron ellos, hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales. La sugerencia de Jacob se debe quizá a su deseo de estar a solas con Raquel, pero los pastores, como dijimos recién, tenían que cumplir con las formalidades y eran muy respetuosos de esto. Versículos 9 y 10. Todavía estaba hablando con ellos cuando Raquel, que era pastora, cuando llegó Raquel, que era pastora con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de su tío. A ver, la acción de Jacob
que aparece como un rasgo de galantería, el tema de correr la piedra, digo, ¿no? Justo cuando ella llega, además sugiere la extraordinaria fuerza física que está queriendo indicar en Jacob, porque se suponía que se esperaba que llegaran todos para que ahí recién pudiesen correr la piedra, lo cual uno piensa, se necesitaba más de una persona para correrla y por eso se esperaban entre todos. Bueno, Jacob la corre. Esto tal vez sea una preparación para lo que venga un poquito más adelante en el capítulo 32, cuando se cuente una historia sobre Jacob en donde lucha con un personaje misterioso. Ya lo veremos cuando lleguemos. Pero seguramente se está generando el clima para que aquello guarde sentido o tenga cierta normalidad lo que viene después. Versículos 11 al 14. Después besó a Raquel y lloró de emoción. Entonces le contó que él era pariente de Labán por ser hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo: realmente tú eres de mi misma sangre. Después que Jacob pasó un mes entero en compañía de Labán. A ver, la reunión familiar es muy semejante a lo que se había narrado en el capítulo 24. Jacob es pariente, la expresión aj, del padre de Raquel, o sea, es decir que es sobrino. La expresión literal, acá en el libro del pueblo de Dios dice tú eres de mi misma sangre, pero la expresión literal es carne mía y hueso mío. Indica un parentesco bien cercano. Además, recuerden, Génesis 2:23, cuando Dios le presenta la mujer a Adán. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es la misma expresión, es la misma expresión. Versículo 15. Este le dijo: ¿acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario. Claro, el tipo se quedó ya, llevaba un mes viviendo ahí. La situación de Jacob, como pariente de Labán, no entraba en las costumbres que regulaban el pago de los obreros. No era esclavo, pero tampoco era un asalariado. Entonces, la cosa legalmente estaba confusa, digamos, ¿no? Versículos 16-17. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta y era muy hermosa. Lía debe venir del leaj, quizá por su similitud con la palabra vaca. Tiene los ojos débiles o claros, sugeriría esta expresión, cosa no atractiva para los orientales. Lo que sí queda claro y fuera de discusión es que entre las dos una era bella y la otra no. Esto definitivo. Versículos 18-19. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: te serviré durante 7 años y me das por esposa a Raquel, tu hija menor. Mejor es dártela a ti que a un extraño, asintió Labán. Quédate conmigo. Seguramente de lo que se está hablando acá es de lo que conocemos por el mohar, o el precio de la novia sería, que debía pagar el novio. Una suerte, una versión judía de lo que conocemos en muchas culturas como la dote. 7 años de servicio era un precio bastante alto, lo que pone de manifiesto la intensidad del amor de Jacob. La aceptación de Labán está motivada, al parecer, por el deseo de que su hija se case con un pariente, algo perfectamente entendible en el Próximo Oriente Antiguo. Sin embargo, su comportamiento posterior, lo que va a venir después en el relato, mostrará que tenía otros motivos, no solamente ese. Versículos 20-21. Y Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días por el amor que tenía. Después Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa para que pueda unirme con ella, porque el plazo ya se ha cumplido. De nuevo insiste en el gran amor de Jacob, el texto. Pasados los 7 años, obviamente, Jacob reclama su derecho. Y entonces viene el tema de la fiesta, ¿no? Versículos 22-23. Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta. Pero al anochecer,
tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob, y Jacob se unió a ella. La costumbre de mantener a la novia cubierta con un velo, ¿se acuerdan en el capítulo 24? Cuando el servidor de Abraham venía con Raquel y se encontraron, perdón, con Rebeca, y se encontraron en el campo con Isaac, que entonces cuando ella se enteró que era su pretendiente, su futuro esposo, lo que hizo fue cubrirse con un velo. Bueno, esa costumbre explicaría que Jacob no reconociera a Lía, sino sería ridículo esto. Y la fiesta, obviamente, también contribuye en ese mismo sentido. Habrá corrido el vino largamente, no sabría distinguir a nadie, Jacob. El autor tal vez vio el engaño de Labán como un pago por el parecido engaño de Jacob del capítulo 27. ¿Se acuerdan? Cuando suplanta al hermano. Acá hay algo muy parecido. Acá Lía en realidad la está suplantando a Raquel. Versículo 24. Además, Labán destinó a su esclava Silpa para que fuera sirvienta de su hija Lía. Este versículo interrumpe el relato en realidad y es considerado como una adición, quizás de la tradición sacerdotal, para preparar lo que va a venir dentro de poco en el capítulo 30, a partir del versículo 9, donde aparecerá la descendencia de Jacob. Versículos 25 al 28. A la mañana siguiente, Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder quedarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste? Pero Labán le respondió, en nuestro país no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial y después te daré también a Raquel como pago por los servicios que me prestará durante otros 7 años. Jacob estuvo de acuerdo, esperó que concluyera esa semana y después Labán le dio como esposa a su hija Raquel. La explicación que da Labán de su conducta es razonable, pero se lo tendría que haber avisado antes. Me refiero a esto de que en muchos lugares la que tenía que casarse primero siempre era la mayor. Esto no llama la atención. Lo que llama la atención es el engaño. Y también es cierto que las fiestas nupciales duraban una semana. Versículo 29. Además, Labán destinó a su esclava Bilhá para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Lo mismo que en el versículo 24, esta también sería una adición de la tradición sacerdotal. Finalmente el versículo 30. Jacob se unió a ella y la amó más que a Lía y estuvo al servicio de Labán 7 años más. En el libro del Levítico, capítulo 18, versículo 18, se prohíbe el matrimonio de 2 hermanas. Evidentemente es una ley posterior que era desconocida en la época patriarcal. Miren lo que dice. No te casarás con la hermana de tu esposa ni tendrás relaciones con ella mientras viva tu esposa, provocando su rivalidad. Algunos profetas, de manera simbólica, obviamente, presentaron a Judá e Israel como 2 hermanas desposadas con Yahvé. Esta imagen la encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículos 6 al 10, y lo mismo también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 23. Vamos a leer del libro del Génesis desde el capítulo 29, versículo 31, hasta el capítulo 30, versículo 24. Los hijos de Lía. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Lía concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará. Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces exclamó, el Señor se dio cuenta de que yo no era amada y por eso me dio también a este, y lo llamó Simeón. Después concibió una vez más y cuando dio a luz dijo, ahora mi marido sentirá afecto por mí porque le he dado 3 hijos, por eso lo llamó Leví. Finalmente volvió a concebir y a tener un hijo.
Entonces exclamó: esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido: dame hijos, porque si no me muero. Pero Jacob, indignado, le respondió: ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios que te impide ser madre? Ella añadió: aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijos. Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella, y cuando Bilhá concibió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo: Dios me hizo justicia, él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. Después Bilhá, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido, y lo llamó Neftalí. Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá y se la dio como mujer a Jacob. Cuando Silpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, Lía exclamó: ¡qué suerte! Y lo llamó Gad. Después Silpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob. Lía dijo entonces: ¡qué felicidad! Porque todas las mujeres me felicitarán. Y lo llamó Aser. Rubén salió una vez mientras se estaba cosechando el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que luego entregó a su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: por favor, dame alguna de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lía respondió: ¿no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo? Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: tienes que venir conmigo porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. Aquella noche Jacob durmió con ella, y Dios la escuchó, porque concibió una vez más y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lía exclamó: Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido, y lo llamó Isacar. Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zabulón. Finalmente tuvo una hija a la que llamó Dina. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José, porque dijo: que el Señor me conceda un hijo más. Esta es una sección de genealogías que es también un conglomerado de la tradición yavista y de la tradición eloísta. Pero, a diferencia de la situación anterior, acá las dos tradiciones están fundidas, no meramente yuxtapuestas, como estaban en el relato anterior. Durante el comentario, en la medida de lo posible, vamos a ir viendo la atribución de los distintos versículos, ¿no? El nacimiento de los 11 hijos y una hija es presentado en medio de una serie de incidentes que van motivando los nombres de los niños, ¿no? Las etimologías, como de costumbre, son populares, pero a diferencia de otras del Génesis, como por ejemplo las que habían aparecido en el capítulo 25, no se refieren a las tribus que descendieron luego de esos hijos, sino más bien a situaciones individuales que se narran aquí mismo. Estos 11 hijos, con Benjamín, que hará el número 12, que va a aparecer recién en el capítulo 35, establecen la conexión entre los patriarcas y las 12 tribus de Israel. Esta insistencia en el número 12, que se mantiene en todos los relatos de las tribus, está indicando en realidad el periodo en que las 12 tribus formaban lo que conocemos con el nombre de una anfictionía, que se formaba, era una coalición de distintas tribus unificadas bajo la fe en un mismo Dios. En este caso sería bajo la fe en Yahvé. Esto lo vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué se da una gran asamblea que reúne a las distintas tribus,
que, digamos, representa lo que en la antigüedad se conocía con este nombre de anfictionía, una reunión para pasar a ser como un nuevo estado formado por todas estas tribus. La insistencia, evidentemente menor en el número 6, que aparece en el grupo de Lía, podría ser reflejo de una coalición anterior de 6 tribus a la que se unieron después otras para terminar formando el grupo de 12, ¿no? En todo caso, el hecho de mantener rigurosamente el número de 12, a pesar de la incorporación de algunas tribus menores en otras mayores, o de la sustitución de unas por otras, que vamos a ver en el camino, indica que ese número era considerado como un número sagrado, que va a ir tomando de a poquitito el carácter de ser el número de la elección en el mundo bíblico. El énfasis está puesto en las personalidades y en las situaciones humanas de las que Dios se sirve para llevar a cabo su plan. Esto que repetidas veces encontramos. Una serie de historias que se han transmitido a lo largo de años terminaron siendo usadas finalmente como un mensaje teológico. Empecemos de a poquitito. Versículo 31. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Este versículo, como los que siguen del capítulo 29, pertenece a la tradición yavista. Aquí aparece un tema típico de esta tradición: el cuidado por parte de Dios o la predilección por parte de Dios de los más pequeños. Lía, que había sido rechazada por causa de la más favorecida, de la más querida Raquel, se convierte en objeto de la misericordia divina. Un tema que le encanta a la tradición yavista. El texto dice literalmente que Lía era aborrecida. En el contexto, este lenguaje representa una terminología jurídica, semejante a la que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17, que se refiere al derecho de la primogenitura. Miren qué interesante y qué conveniente para la situación que estamos analizando, ¿no? Dice, si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, a las 2 le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, es exactamente nuestro caso cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama en perjuicio del verdadero primogénito. Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole 2 partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor y por eso le corresponde el derecho de primogenitura. Bueno, esta legislación que aparece en el libro del Deuteronomio calza perfecto en esto que estamos analizando en esta parte del Génesis. Versículo 32. Lía concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará. El nombre de Rubén, que significa en hebreo miren, un hijo, es explicado al parecer no de esa manera, sino como un compuesto de 2 palabras, Raj, Be-Oni, que significa ha visto mi aflicción, que es lo que de verdad aparece en el relato. Versículo 33. Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces exclamó, el Señor se dio cuenta de que yo no era amada y por eso me dio también a este. Y lo llamó Simeón. Simeón se deriva correctamente del verbo samé, que significa oír. El hecho de que Dios haya escuchado se relaciona también con esto que decíamos antes de la postergación de Lía, ¿no? Con esto de que había sido dejada a un lado. Versículo 34. Después concibió una vez más y cuando dio a luz dijo, ahora mi marido sentirá afecto por mí porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Leví se pone en relación con el verbo lawá, que significa sentir afecto. Hasta acá estamos bárbaros. Versículo 35. Finalmente volvió a concebir y a tener un hijo. Entonces exclamó, esta vez alabaré al Señor. Y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. La verdadera etimología de Judá, y es Judá en hebreo,
es desconocida. Aquí se explica como procedente del verbo yadá, que significa alabar, por lo que parece. Ya entrando en el capítulo 30, versículos 1 al 3, dice: al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido: dame hijos, porque si no me muero. Pero Jacob, indignado, le respondió: ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios que te impide ser madre? Ella añadió: aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo voy a tener hijos. Los primeros 8 versículos, acá leímos 3 nada más, pero los primeros 8 versículos del capítulo 30 pertenecen a la tradición eloísta. Notemos, por ejemplo, la presencia del nombre de Dios como Elohim, ¿no? Pero con alguna mezcla de la tradición ya vista también. El recurso de Raquel, esto de que entrega una esclava a Jacob, ya lo habíamos visto antes con el caso de Sara, ¿se acuerdan? En el capítulo 16. Esta expresión de dar a luz sobre mis rodillas se refiere al rito de adopción. El recién nacido es colocado sobre el regazo de la mujer adoptante para indicar que ella ha dado a luz legalmente al niño. Se consideraba como hijo legal de la dueña de la esclava, en realidad. Versículos 4 al 6. Así le dio por mujer a su esclava Bilhá. Jacob se unió a ella, y cuando Bilhá concibió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo: Dios me hizo justicia, él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. El hecho de que sea Raquel y no Bilhá la que pone el nombre indica, como decíamos recién, los derechos legales. El nombre de Dan se relaciona con la primera parte de la afirmación de Raquel: Dios ha juzgado en mi favor, que en hebreo se dice Dan-naní. La segunda parte de la afirmación puede ser indicio de otra tradición que en realidad explicaba el nombre de Simeón. ¿Se acuerdan? Ha escuchado, que había aparecido recién en el capítulo 29, versículo 33. Versículo 7-8. Después Bilhá, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido. Y lo llamó Neftalí. El nombre Neftalí se hace derivar del verbo fatal, que significa luchar. El texto dice literalmente: he luchado grandes luchas con mi hermana. O sea que es coherente que salga de aquí el nombre de Neftalí. Versículos 9 al 11. Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá y se la dio como mujer a Jacob. Cuando Silpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, Lía exclamó: ¡qué suerte! Y lo llamó Gad. Los versículos 9 al 13, recién leímos del 9 al 11 nada más, parecen proceder en su mayor parte de la tradición ya vista. Silpá, ahora la esclava de Lía, es también entregada a Jacob. El primer hijo se llama Gad, que en realidad significa buena fortuna, a causa de la exclamación de Lía: ¡qué buena suerte! Los sirios le daban culto a un dios de la buena fortuna justamente llamado Gad. Está nombrado esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 11. Versículos 12 y 13. Después Silpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob. Lía dijo entonces: ¡qué felicidad! Porque todas las mujeres me felicitarán. Y lo llamó Aser. El nombre del segundo hijo de Silpá, Aser, es derivado de la palabra que significa felicidad, Eser en hebreo. Versículos 14-15. Rubén salió una vez mientras estaba cosechando el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que luego entregó a su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: por favor, dame algunas de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lía respondió: ¿no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo? Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. En el resto de la sección, lo que va del versículo 14 al versículo 24, es difícil distinguir con claridad las dos tradiciones. Pero los versículos 14 al 16, recién leímos 14 y 15, pertenecen a la tradición ya vista. La alusión a la cosecha del trigo, una de las indicaciones rarísimas
agrícolas del Génesis, sugiere evidentemente un origen distinto para esta historia. Las mandrágoras, dudaim, de la misma raíz que dod, amado, eran consideradas por los antiguos como un afrodisíaco. Por eso están acá en este relato. Versículos 16 al 18. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: tienes que venir conmigo porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. Aquella noche Jacob durmió con ella y Dios la escuchó porque concibió una vez más y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lía exclamó: Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido, y lo llamó Isacar. La afirmación de Lía, que había hecho un negocio en favor de Jacob, que se dice en hebreo sekartiká, es una explicación velada del nombre de Isacar. La tradición eloísta es la que en realidad explica el nombre, en el sentido de que Lía recibe una recompensa. La palabra recompensa, sekarí, una recompensa por parte de Dios, ¿no? La explicación más teológica es siempre característica de la tradición eloísta. Aquí no hay ninguna relación con el tema, más bien profano, de las mandrágoras, que se estuvo hablando hasta recién. No vuelve a aparecer. Versículos 19 y 20. Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado 6 hijos. Tanto el yavista como el eloísta explican el nombre de Zabulón. Según la tradición eloísta, Dios ha concedido un don de la raíz Zabad. Según el yavista, el marido de Lía morará ahora con ella o la honrará, que lo hace provenir de la expresión Zabal en hebreo. Son distintas, pero las dos se asemejan al nombre. Versículo 21. Finalmente tuvo una hija a la que llamó Dina. El nombre de la hija no recibe ningún tipo de explicación. Dina viene de la misma raíz que Dan, que había aparecido en el capítulo 30, versículo 6. Evidentemente el autor solo se preocupa de los hijos varones. Versículo 22 al 24. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José, porque dijo: que el Señor me conceda un hijo más. Raquel, que evidentemente había adquirido las mandrágoras para conseguir un hijo, concibe finalmente. Pero el incidente de las mandrágoras queda de lado. Es Dios el que se acuerda de ella y el que la hace fecunda, no las mandrágoras, ¿no? Esto es clarísimo en el mensaje del relato. El nombre del niño tiene una doble etimología. Según la tradición eloísta, que bueno, como siempre nombra a Dios como Elohim, Elohim ha quitado a Asaf el oprobio de Raquel y el niño se llamará entonces Yosef. Según la tradición yavista, Raquel pide al Señor, en este caso Yahvé, que le añada, Yosef en hebreo, otro hijo, lo cual no está haciendo otra cosa que anticipar el nacimiento de Benjamín, que va a aparecer en el capítulo 35. Génesis 30, del 25 al 43. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame volver a mi casa y a mi país. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió: si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber, por medio de la adivinación, que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso, siguió diciendo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Entonces Jacob añadió: tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado enormemente, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en pago?, preguntó Labán. Y Jacob respondió: no tendrás que pagarme nada si haces lo que te voy a proponer. Yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él.
Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Pero aquel mismo día, Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca, y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte blanca de las ramas. Luego puso frente a los animales en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño las ramas que había descortezado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos, bien a la vista de los animales para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así, los animales robustos eran para Jacob y los débiles para Labán. De esta manera, Jacob se hizo extremadamente rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. El análisis literario de este relato es aún más difícil que el relato anterior. Al parecer, el yavista es el que dio la base narrativa a la que el redactor final añadió algunos fragmentos de la tradición eloísta. Esta fusión presentaba lo más probable, es la hipótesis más aceptada, presentaba algunas incongruencias que los copistas posteriores procuraron arreglar, y de ahí quedó con algunos lugares bastante confusos. 2 veces pide Jacob permiso para marcharse, 2 veces habla Jacob de su servicio, 2 veces pregunta a Labán cuánto debe pagarle. Son indicios de un relato que no quedó del todo bien armadito. Además, es difícil saber con exactitud cuál fue el acuerdo que hicieron los dos sobre cómo se repartirían el ganado. No queda del todo claro. A pesar de estas y otras dificultades, el sentido general del relato es claro, y ese sentido es lo que el autor quería poner de relieve. La fecundidad de las mujeres de Jacob es comparada con la fecundidad de sus rebaños. Esto es lo que está expresando. Aunque en ambos casos se emplearon medios totalmente naturales, tanto el contexto de la tradición yavista como el contexto de la tradición eloísta, y especialmente la intención del redactor final, terminan declarando que se cumplieron las promesas de Dios. Esto es lo que importa acá. Las circunstancias que revelan la acción de Dios no son inventadas artificialmente como las del mundo mítico. Esto es interesante reconocerlo, ¿no? Sino que son circunstancias históricas, por más alocadas que aparezcan, pero son las corrientes, son las del mundo real. Y demasiado real, ¿sí? Con mentiras, con engaños. Empecemos con los primeros versículos, del 25 al 28. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame volver a mi casa y a mi país. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió: si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber, por medio de la adivinación, que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso, siguió diciendo, fíjame tú mismo el salario que debo pagar. Recién hablábamos de los duplicados que aparecen en estos versículos, ¿no? La conversación entre Jacob y Labán
presupone algunos principios jurídicos que están abajo, que estaría bueno conocerlos para entender mejor el relato. Las mujeres y los hijos de Jacob pertenecen en realidad todavía a Labán. Más adelante, en el versículo 43 y versículo 44, va a decir: Labán replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño. Esto era así, efectivamente. Como habíamos señalado antes, Jacob no es un esclavo, por un lado, ¿no? Porque de haber sido un esclavo, había una legislación en torno a esto. En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 4 al 6, dice lo siguiente: si su dueño, se está refiriendo al esclavo, ¿no? Si su dueño le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y los hijos serán para su dueño, y él se irá solo, el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo declara expresamente: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y por eso no quiero quedar en libertad, su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la puerta de su casa o al poste de la puerta y le perforará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará a su servicio para siempre. Esto ya estaba pensado. Pero resulta que además de no ser un esclavo, con lo cual no le cabe esto, tampoco está en su patria y por lo tanto no tiene derechos legales en esta comunidad. Este es el problema. Aunque Labán podría perfectamente despachar a Jacob con las manos vacías, ¿qué sugiere el relato? Y que es consciente de una obligación que supera el nivel corriente de la ley. Fíjense lo que dice. Labán ha como conjeturado, la palabra que aparece acá es nehastí. He adivinado o he averiguado por adivinación que Dios lo bendijo por causa de Jacob. Entonces, seguramente, movido por este temor supersticioso de ofender a la divinidad, quiere demostrar su gratitud, a pesar de que tiene derecho. ¿Estamos? Versículo 29 del 31. Entonces Jacob añadió: tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado enormemente, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en pago?, preguntó Labán. Y Jacob respondió: no tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. A ver, Jacob, dándose cuenta de ese temor supersticioso de Labán, vuelve a insistir en las bendiciones que el Señor ha derramado sobre él desde que él llegó. A la pregunta de cuál es el precio, Jacob responde que no quiere nada. Nada de todo lo que consiguió de Labán. Y le propone seguir guardando los rebaños, pero bajo nuevas condiciones. A ver, leamos los versículos 32 al 34, con detención, a ver si se entiende dentro de lo confuso que está. Leo los versículos 32 al 34. Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Frenemos acá, analicemos hasta acá. Detrás de las condiciones está el hecho de que la mayoría de las ovejas eran blancas y la mayoría de las cabras de color oscuro. Está claro, para que el otro crea que en realidad estaba favoreciendo. Jacob propone que las cabras moteadas y las ovejas negras sean separadas del rebaño. De ese modo, disminuiría más aún el nacimiento de esos animales en el rebaño, vamos a llamarle el rebaño normal, entre comillas,
él tomaría entonces como paga solamente los animales, entre comillas, anormales, nacidos en el rebaño. Y esto no solo sería ventajoso para Labán, mucho más ventajoso para él, sino que además sería una manera sencilla de probar finalmente la honradez de Jacob, tal como lo dice en el versículo 33. Hasta acá vamos bien. Leo ahora versículo 35-36. Pero aquel mismo día, Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Fíjense lo que está pasando acá. Labán acepta la proposición, pero muestra su desconfianza, poniendo los animales, comillas, anormales al cuidado de sus hijos y separándolos a una distancia de 3 días de camino de los normales, con lo cual no hay chance de conexión. Seguimos. Vamos a leer del versículo 37 al 39. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte blanca de las ramas. Luego puso frente a los animales, en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño, las ramas que había descortezado, y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. A ver, lo que hace Jacob en realidad está presuponiendo una creencia popular de que la naturaleza de las crías depende de las influencias externas que sufre la madre al concebirlas. Detrás está eso, si no, no tendría sentido esto. Por lo tanto, las ovejas, al observar en el momento de la concepción las varas rayadas, concebirían animales en esa dirección, animales manchados. Versículo 40. Además, Jacob separó los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separado de los rebaños de Labán. Imposible entender este versículo 40. Es un versículo difícil, lo dicen todos los estudiosos. A ver, vamos a decir la nada que tengo para decir, Literalmente, en serio, no quiero generar falsas expectativas. Cuando termine, no es que se va a entender, cuando termine lo que diga ahora. Literalmente, si uno hace una traducción literal, que bueno, nunca hay que hacer traducciones literales, pero bueno, a ver si sacamos algo en limpio. Sería, y Jacob apartó los corderos y puso las frentes del rebaño hacia lo rayado y todo lo negro en el rebaño de Labán, y formó un rebaño para sí solo y no los puso con el rebaño de Labán. Esto sería traducción literal. Bueno, hay algunos que piensan que a esta traducción literal habría que sacarle las palabras del medio, que es donde dice, y puso las frentes del rebaño hacia lo rayado y todo lo negro en el rebaño de Labán, de tal modo que literalmente quedaría, y Jacob apartó los corderos y formó un rebaño para sí solo y no los puso en el rebaño de Labán. ¿De dónde vendría entonces ese agregado que confunde? Y seguramente de la mano de algún copista que, tratando de que se entienda algo que de por sí ya es confuso, terminó embarrándolo, terminó haciéndolo más confuso. Más de esto no puedo decirles. Leemos del 41 al 43. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos bien a la vista de los animales para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así los animales robustos eran para Jacob y los débiles para Labán.
De esta manera, Jacob se hizo extremadamente rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. Jacob no solo se las arregló para conseguir un gran rebaño, sino que también se terminó quedando con lo mejor del rebaño, teniendo una raza de animales anormales, pero robustos, que es lo que importa. Fantástico. El último versículo es una expresión típica de la riqueza de un seminómada. El versículo 43, vieron, que incluso va más allá. Esclavos, esclavas, camellos y asnos. Bueno, de Abraham se dijo lo mismo en el capítulo 12, versículo 16, y de Isaac se dijo lo mismo en el capítulo 24, versículo 35. Es casi una fórmula esto. Jacob, entonces, sin poner en duda su honradez, consiguió engañar a Labán, su astuto oponente, porque se supone que Labán es el que primero quiere engañar en la dinámica del relato completo. Un punto que le encantaría a los antiguos narradores de esta aventura, ¿no? En la antigüedad, con curiosidad y con picardía. Para el autor inspirado, todo forma parte del plan divino. No perdamos nunca de vista esto porque es el hilo conductor de toda la historia patriarcal. Por más extraños, inverosímiles o tramposos relatos que leamos, detrás siempre está concebida la mano de Dios que está guiando los acontecimientos. Y el libro del Éxodo y lo que vendrá después será la garantía de que esta gente tuvo razón a la lectura a largo alcance, porque efectivamente pudieron instalarse en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia, ¿no? Y la descendencia numerosa, las dos cosas, ¿no? La descendencia numerosa y la tierra donde habitar. Fantástico.